Buenas a todos. Estoy aquí con Jacinto Grijalva de OpenText. Mi nombre es Jaime Mingo, soy el responsable de los servicios de seguridad de aplicaciones de Deloitte. Y la idea, como podéis ver aquí en el título que tengo detrás, estoy tapando un poco, es hablaros de las distintas capacidades que tiene la tecnología de Microfocus en cuanto a inteligencia artificial generativa y sus capacidades de autotriaje y autorremediación. Así que nada, voy a dar paso a Jacinto, que os va a estar contando en detalle, y luego haremos una demo, ¿de acuerdo? Para que podáis ver el producto en funcionamiento. Muchas gracias, Jaime. Bueno, pues lo primero de todo, para que no moleste y podáis ver bien, esto lo ponemos aquí. Gracias por la introducción. Pertenezco a la unidad de negocio de ciberseguridad de OpenText. OpenText es conocida en el mercado por muchas cosas, pero quizá el portfolio de soluciones de seguridad lo tenéis más relacionado a otra marca que es Microfocus. Bueno, eso es normal porque somos Microfocus también. Y a lo mejor aquí estas soluciones que veis también las tenéis relacionadas a otra marca que es conocida como la división de software de HP. Y diréis, ¿qué lío? Pues que también somos la división de software de HP. Al final del día, esas tres marcas se han ido fusionando a lo largo del tiempo hasta que ha convergido en una marca única a partir del febrero del año pasado, que es OpenText. Somos los mismos, las mismas personas, la tecnología es la misma, lo único que marca diferente. Es un tema más de marketing, ¿no? La división de ciberseguridad, la cual lidero para Iberia, España y Portugal, tiene 4 portfolios de soluciones relacionadas con la capacidad de proteger datos, la capacidad de gestionar sus identidades, las que pueden acceder a los datos, y la capacidad de… perdonad, porque la batería se me va. A lo mejor si me ayudas a enchufarlo mientras comento, te lo agradezco. Y así ya lo solucionamos porque si me vais. Y la parte de Fortify, o seguridad de las aplicaciones en el desarrollo, que es un poco lo que vamos a ver hoy, es una plataforma muy conocida en el mercado que nos permite analizar pues, todos los desarrollos que en vuestras organizaciones se puedan estar realizando para poder detectar posibles vulnerabilidades que pudieran existir, ¿no? Y de tal manera que se puedan remediar. En este proceso… es algo que no es nuevo. Esto lleva muchos años en el mercado, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y, bueno, de hecho, en regulaciones y en directivas diferentes que han ido saliendo. Por ejemplo, esta de DORA que os estoy comentando, que es una regulación que ya está activa y que aplica sobre todo a entidades financieras, aseguradoras también, se habla en su escrito RTS técnico que sacan junto con el reglamento, se habla de medidas tecnológicas que se deben de tomar en cuenta para poder cumplir con esos requisitos que DORA exige, ¿no? Entre ellas, y aquí lo podéis ver en negrita, por ejemplo, la revisión del código fuente de las aplicaciones, sobre todo aplicaciones críticas, core banking, que se puedan estar utilizando en vuestras organizaciones para poder detectar posibles vulnerabilidades y también las aplicaciones que vuestros proveedores os están dando, porque también es necesario verificar que esas aplicaciones son correctas, porque si no, tendríamos un posible ataque en la cadena de suministro, ¿no? Y entonces aquí DORA ya entra de manera muy fuerte y muy concreta que, oye, hay que analizar todo este tipo de aplicaciones y este es el motivo por el cual este tipo de soluciones vienen muy bien, ¿no? Porque ayudan a hacer este tipo de análisis. Podéis ver aquí un poco algunas estadísticas de cuáles son las preocupaciones principales que las organizaciones, en una encuesta que hemos hecho el año pasado a un montón de organizaciones, cuáles son las preocupaciones principales que las organizaciones ven cuando sus aplicaciones salen a producción a nivel de ciberseguridad, ¿no? Entonces, hay varias que he querido subrayar y voy a concentrarme en 2 que creo que son interesantes. Hay mucha preocupación en ataques avanzados, profundos, en vulnerabilidades que no son muy fáciles de detectar y que en realidad tampoco la organización está preparada o los desarrolladores de la organización están preparados para poder ayudar a solucionar, ¿no? Y entonces, ahí sí que hay un run en todas las organizaciones que hemos encuestado. Y la tercera, que creo que es relevante también, es que se ha preguntado los desarrolladores qué conocimiento de ciberseguridad tienen. Los desarrolladores tienen que saber desarrollar, escribir código para que una aplicación pueda funcionar. Pero, ¿qué saben a nivel de ciberseguridad para que lo que escriben sea seguro? Bueno, pues también parece ser que falta bastante formación, entrenamiento a los desarrolladores para que en ese proceso de crear una aplicación segura tengamos ciertas garantías, ¿no? De hecho, en el gráfico de la derecha se ha hecho una encuesta a los propios desarrolladores y esto es como aquel que dice en el currículum que sabe hablar inglés, ¿no? Pues la mayoría dice que sabe algo.
someone knowledgeable, es decir, algo se sabe de ciberseguridad, pero no en profundidad. En realidad, gente que pueda decir realmente sé de ciberseguridad, es que sería el color azul oscuro, estamos hablando de unos porcentajes realmente bajos a lo largo del tiempo. Sí que está aumentando, pero es un problema que todas las organizaciones tienen. Entonces, claro, al final del día no podemos delegar todo a los desarrolladores. No podemos decir, me has desarrollado una aplicación insegura. No es culpa suya. Bastante tiene con crear la aplicación. Necesitamos ayuda. Ayuda de gente como en el equipo de Deloitte y ayuda de tecnología como en Fortify para que haya procesos que podamos automatizar y haya personas que puedan revisar lo que se haya automatizado, ¿vale? Y esto es algo muy habitual en todas las organizaciones y si no lo estáis haciendo ya, os recomiendo empezar porque es algo muy necesario, ¿no? Sabiendo un poco cuáles son las principales problemáticas que nos podemos encontrar, a nivel tecnológico, nosotros tenemos una plataforma, que es la que antes adelantaba, que se llama Fortify, en la cual nos va a permitir integrarnos con el ciclo de desarrollo de sus desarrolladores, con su plataforma tecnológica, desde donde escriben el código, donde lo construyen, donde lo almacenan, donde luego lo prueban, luego donde lo van a poner en producción, etcétera. Toda esa fase que tiene una serie de pautas que hay que seguir, también tiene una serie de tecnologías que se utilizan y que Fortify se integra con ellas. Y básicamente en cada una de estas fases va a ayudar a analizar. Y el proceso es siempre el mismo. Alguien escribe un código, va a Fortify, lo analiza, te va a decir dónde hay vulnerabilidades que haya podido encontrar y luego alguien tiene que tomar la decisión de qué hacer con ello. Tiene que revisar esa vulnerabilidad, tiene que saber si es crítica o no lo es y tiene que saber cómo se corrige para luego hablar con el desarrollador o desarrolladores y decir, corrígemelo. Y tienes un tiempo X para poder corregirlo. Esa es una fase que solemos llamar fase de triaje. Y quizá es una fase a veces complicada porque este tipo de herramientas detecta vulnerabilidades. Pero si se ejecutan en fases tardías del desarrollo, la cantidad de vulnerabilidades que puede detectar es mucho mayor que si se hace en etapas tempranas, y que es la recomendación. Aún así, genera cierto trabajo en el cual requerimos procesos a veces manuales para revisar esas vulnerabilidades que han sido descubiertas. Y, bueno, aquí es donde un poco queremos entrar en el mundo más de la parte de inteligencia artificial. Voy a irme a esta pantalla. ¿Qué quiere decir esto? Esto básicamente es que ese proceso de triaje en el cual vamos a tener que revisar esos resultados que han podido obtenerse a través de la plataforma, intentemos que sean lo menos manuales posibles, aunque sea necesario hacer esos procesos manuales, pero que lo podamos automatizar de la mejor manera posible, ¿no? Y sí que es verdad que en este mundo, al menos con Fortify, desde el año 2015 hemos intentado ayudar. Tenemos una plataforma de Machine Learning, que de hecho sigue existiendo y le seguimos utilizando, se llama Audit Assistant, para los que utilizan Fortify es conocida. Es una plataforma de inteligencia artificial que podemos hablar o definir como discriminativa. Es una inteligencia artificial que básicamente te va a analizar las vulnerabilidades descubiertas en ese análisis de código y te va a decir, oye, pues mira, concéntrate en estas porque estas pueden ser falsos positivos o pueden ser menos críticas en todo el listado de vulnerabilidades descubiertas. Ya al menos te está priorizando, te está ayudando a reducir la cantidad de vulnerabilidades que tienes que revisar en código para que, bueno, pues de alguna manera ese trabajo manual de revisión, ese triaje, ese proceso de triaje disminuya. Eso ha ayudado, desde el 2015 hasta ahora ha ayudado mucho porque no muchas tecnologías en el mercado eran capaces de tener el Audit Assistant que teníamos nosotros. ¿Qué hemos evolucionado en el 24? Y esto es decir, en julio lo anunciamos y lo sacamos, creo que fue en septiembre. Hemos sacado una plataforma de inteligencia artificial generativa. Ahora os explico la diferencia con la discriminativa. Que la hemos llamado aviador, ¿no? En vez de copilotar, mandamos el piloto, ¿no? Más o menos para que veáis un poco cómo funciona. ¿Cuál es la idea del Aviator? El Aviator es que pueda añadir un poquito más de contexto al análisis de los resultados de las vulnerabilidades descubiertas y pueda generar información. De ahí viene la IA generativa. Generar información implica que a lo mejor ese proceso manual donde alguien revisa una vulnerabilidad y dice, oye, esto es un falso positivo, o esto hay que remediarlo, esto tiene prioridad X, haya algo, un ente, vamos a decirlo así, que tome esa decisión. Es más, que una vez que decida que es una vulnerabilidad que tiene que ser corregida,
incluso dé un pasito extra, que esto es casi mágico, y te dé el resultado de la solución. Óigame, señor desarrollador, usted ha cometido este error, hay un problema de un SQL injection, le voy a dar la solución. Reemplace estas líneas de código por estas otras líneas de código y su aplicación funcionará sin esa vulnerabilidad. Es algo casi mágico, porque ese trabajo de tener que delegar a los desarrolladores la corrección de una vulnerabilidad que sabemos que existe, a veces es ardua, sobre todo cuando falta formación, como hemos comentado anteriormente. El hecho de que haya una plataforma que genere esa solución, muchas gracias, Jaime, la verdad que ayuda mucho. La verdad que es quizá la tendencia. Esto quiere decir, y mientras tanto voy aquí encendiendo, ¿eso quiere decir que desaparece con esta plataforma esa revisión que alguien tiene que realizar? No, no. Lo que quiere decir es, no sé si lo ha cogido, lo que quiere decir es que básicamente de 10 horas de trabajo que tengamos que dedicar lo vamos a reducir a 2. Y de alguna manera también los desarrolladores tienen que aceptar la solución que la propia plataforma de inteligencia artificial ofrece. ¿Por qué? Porque al final del día la propia plataforma de inteligencia artificial te va a dar una solución que cree, en base al contexto que ha analizado del código que le hemos dado para analizar, cree que es la mejor solución, pero no tiene el contexto de toda la organización, de todos los desarrolladores, de la arquitectura de infraestructura donde esa aplicación se va a alojar. Hay ciertas cosas que remedian vulnerabilidades y que no se tienen en cuenta en el código. Por ejemplo, oye, que una organización tiene un WAF, ¿no? Un firewall de aplicaciones web. Al final del día, eso también para vulnerabilidades. Si yo tengo una vulnerabilidad de tipo SQL Injection, probablemente el WAF a lo mejor es capaz de parármelo. Habría que corregirlo, pero a lo mejor no tiene la prioridad que nosotros le estamos diciendo que tiene. Entonces, en ese sentido, es por eso que ese proceso manual es aún necesario, pero lo hemos reducido al máximo y nos está ayudando muchísimo en ese camino, que antes era, digamos, que en todo el proceso del análisis de la seguridad en el código, lo más arduo, lo más complicado, digamos, de todo ese proceso. Sí que quiero enseñaros una demo, entonces, de alguna manera me tenéis que disculpar porque me he quedado sin batería, fallos del directo. Entonces, voy a seguir unos segundos con la presentación y si conseguimos que pueda proyectaros la demo, pues os la proyectamos. Y si no, pues por lo menos lo tenemos aquí en presentación, ¿vale? A ver, un segundo. Vale. Bueno, pues mientras esto termina de arrancar, si me hace un poco de caso, ¿vale? Vamos a seguir, avanzamos y ahora voy a intentar explicaros la diferencia entre esa IA discriminativa, Audit Assistant es como le hemos llamado Fortify, la de 2015, y la IA generativa, Fortify Aviator, que es la que hemos llamado a partir del 2024. Y lo vamos a intentar hacer con algunos ejemplos, ¿no? Entonces, el flujo normalmente, como he ido adelantando anteriormente, se realiza de esta manera, ¿no? Hay un nuevo análisis de vulnerabilidades que Fortify va a realizar que nos va a devolver un conjunto de resultados. Ese conjunto de resultados lo vamos a pasar o lo vamos a intentar pasar a través de una plataforma de Machine Learning que tiene un modelo de decisión de árbol, en formato de árbol, ¿no? Este tiene o ha aprendido en base a un montón de análisis que hemos aprendido nosotros también en la comunidad de Fortify, de cosas que son realmente importantes y cosas que no lo son cuando se detectan este tipo de vulnerabilidades. Obviamente lo hemos aprendido de manera anónima, no es que nos quedemos con el código fuente de lo que se está analizando. Pero de alguna manera, toda esa información nos ha ayudado a entrenar a este motor de inteligencia artificial discriminativa para que de alguna manera, cuando le enviamos información de metadatos sobre los resultados que hemos encontrado, lo analice, lo procese y sea capaz de decirme dos cosas muy interesantes. Si realmente esta vulnerabilidad es explotable, y eso es interesante, porque que sea explotable quiere decir que realmente es vulnerable y me lo pueden usar en contra. A lo mejor nosotros tenemos una vulnerabilidad en el código, pero está en una zona de código que es un código muerto. Jamás vamos a poder llegar a ejecutar ese código en la aplicación en producción. La aplicación es vulnerable porque tiene un trozo de código que es vulnerable, pero nunca se ejecuta, así que en realidad no es vulnerable, ¿no? Podríamos decir que no es explotable. En ese caso también me lo va a decir, it's not an issue, ¿vale? Entonces,
eso es lo primero que nos va a cantar este primer modelo, y el segundo, no sé si se ve aquí, te va a decir una predicción y una confidencia de la probabilidad de éxito que ha tenido. ¿Qué quiere decir? Que considera, en este caso es un 0,82, no sé si se ve muy claro, creo ahí, pero pone 0,826, quiere decir que al 82,6% está seguro el motor de inteligencia artificial que eso es explotable. Con lo que, de alguna manera, podemos poner un ratio y un umbral diciendo, oye, pues todo aquello que sea mayor de un 70 le voy a hacer caso. Si es menor de un 70, a lo mejor no. Y esto es lo que desde el 2015 tenemos, ¿no? Seguimos adelante. ¿Y cómo se vería esto dentro de la plataforma Fortify? Pues esto es un pantallazo de la consola Fortify, que se suele utilizar para hacer análisis de las aplicaciones. Tenemos una aplicación abierta, nos está diciendo cuáles son aquellas vulnerabilidades que son explotables de todas las que ha podido analizar, y lo que va a hacer es etiquetar la vulnerabilidad como explotable, y dentro de esa etiqueta vamos a poder clicar y vamos a poder ver esa información, que es, básicamente, aquí se ve a lo mejor un poquito mejor que antes, explotable y 0.826, lo que habíamos visto anteriormente. Ahora, sí que os quiero comentar, porque hemos sacado ahora una segunda versión de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Y lo he comentado y lo he ido adelantando, pero hay más ejemplos que creo que son interesantes para que veáis que esto tiene limitaciones. La siguiente es, oye, voy a analizar un trozo de código que tenemos esas dos variables. Las dos se llaman password. ¿Cuál de las dos me diríais que es vulnerable? Pues es la primera, porque la primera es un password, tiene pinta de un password. La segunda tiene pinta de ser el título de una ventana. El desarrollador, cuando ha escrito el código, lo ha metido ese texto dentro de una variable. Entonces, Fortify eso no lo sabe. Y esta inteligencia del 2015 tampoco. No tiene ese contexto para entender que la primera es vulnerable y la segunda no. Así que esa es la primera limitante que nos vamos a encontrar. A lo mejor nos marca algo como explotable cuando en realidad no lo es, ¿no? Y eso genera ruido. Al final del día hemos ayudado, pero no tanto como hubiéramos querido, ¿no? Entonces, todo esto hace que al final del día nos planteemos trabajar y poder generar un poquito más de información para que la propia herramienta sea capaz de dar algo más de contexto. Y ya que estamos, pues sea capaz de generar información y sea capaz de decirme por qué una considera vulnerable y la otra no, y cuál es la solución, ¿vale? Aviator, el segundo modelo de inteligencia artificial que está pensado para generar ese contexto o analizar ese contexto y generar la información que necesitamos en el análisis de resultados. Entonces, en este modelo partimos también, igual que antes, de un modelo preentrenado. Lo hemos entrenado nosotros. No utilizamos las aplicaciones, ni el código, ni la propiedad intelectual de los clientes para entrenarlo. Lo entrenamos con un prompt de ingeniería, que se llama, es decir, que solo espera una serie de datos de entrada que la propia gente de ingeniería nuestra es capaz de darles. No está abierto a que cualquiera pueda entrenarlo, para tampoco manipularlo. Y esta información la va a ayudar, a través de este modelo, va a ayudar a comprender qué es lo que se está escribiendo en el código, a entender qué es lo que ocurre, y va a poder generar información, respuestas sobre lo que ha entendido. Esta información, estas respuestas, la va a meter en una consola de una manera sencilla para que los desarrolladores entiendan qué es lo que está ocurriendo. Y esto lo vamos a hacer de una manera que sea simple. No vamos a hacer un arco de iglesias, no os vamos a pedir meter 30 servidores en vuestros centros de datos, ni os vamos a pedir que estéis allí codificando reglas, ni políticas, ni cosas por el estilo. Esto lo vamos a hacer medio transparente, algo que sea casi un checkbox de, oye, analízamelo y me dices qué opinas, ¿no? Que sea fácil de trabajar. Esto es un poco el reto que nos pusimos y que bueno, hemos estado trabajando para tener lo que ahora mismo es Fortify Aviator. El proceso que antes habíamos anunciado, ¿no? Lanzábamos un análisis con Fortify, obtenemos unos resultados, vamos a pasar esos resultados por Audit Assistant, la primera inteligencia artificial que hemos comentado del 2015, eso sigue estando ahí, nos sigue ayudando, nos sigue priorizando, quita trabajo, así que ¿por qué no? Vamos a seguir utilizándolo. Lo único que la información, en vez de ya mostrarse en pantalla para que alguien tome decisión, la vamos a enviar, el filtrado, vamos a decir, a Aviator, para que Aviator sea capaz de generar información que no solo me clasifique y priorice la información de lo que puede estar ocurriendo, sino que también pues me muestre ese texto que explique qué posibles vulnerabilidades puedan existir. En vez de demos lo voy a enseñar en pantalla, pero creo que también se puede ver. Un ejemplo explotable.
Esto es un pantallazo de un trozo de código hecho en Java, el lenguaje de programación Java, y tiene una vulnerabilidad de tipo SQL Injection. La vulnerabilidad es esta que está marcada en azul y básicamente es vulnerable porque no se sanitiza, que se llama, o no se revisa el contenido de las variables username y la variable password que se le pasa como parámetro a una sentencia SQL. Como no se revisa el contenido, es vulnerable porque alguien puede meter caracteres especiales que hagan que esa sentencia SQL se malforme y ejecute algo que es indeseado, ¿no? Y realmente es una vulnerabilidad existente, ¿no? Entonces, ¿aquí qué ocurre? Pues que al pasar esta revisión por Aviator, lo que vamos a hacer es que Aviator nos conteste como si fuese un auditor más. Como si fuese un auditor más quiere decir que nos va a decir su respuesta y lo que él considera en fecha, en hora, con un nombre de usuario que se va a llamar Fortify Aviator, y que además vamos a poder ver toda esa información en formato chat histórico, ¿no? Y aquí vais a poder verlo. Nos dice, en 5 de julio del 24, os dije que se había generado, o lo lanzamos en julio, ahí es donde viene el pantallazo, nos dice el 5 de julio del 24 a las 2 de la tarde que cambia el estado de revisión, de pendiente de revisión a se requiere remediación. Primera acción que ha tomado. Sé que es vulnerable, no es un falso positivo, hay que arreglarlo, así que te lo pongo en estado, remédialo. Segundo comentario que hace en el histórico de comentarios para que los desarrolladores lo puedan ver. Este código es vulnerable y te explica el por qué. Porque se construye una petición SQL utilizando dos parámetros de entrada, usuario, username, password, que no se ha sanitizado. Así que él se ha dado cuenta y te lo explica para que el desarrollador, que a lo mejor no tiene conocimientos de ciberseguridad, pero de alguna manera leyendo esto se entere de por qué esto está ocurriendo, ¿verdad? Y te dice, y esta es la parte casi mágica, ¿no? Para arreglar esta vulnerabilidad, el código debería estar, o debería cambiarse, utilizando una cosa que se llama los prepared statement, que en Java existen, que es un poco para preparar el contenido de esa variable y que no tenga caracteres especiales, por ejemplo, y te dice, oye, mira, vete al trozo de código y si lo quieres arreglar, desde la línea 44 a la línea 47, es decir, desde aquí hasta aquí abajo, coges y reemplazas ese trozo de código por este. Y este trozo de código que ha generado es la solución contextualizada a la aplicación. Si el nombre de la variable en vez de username se hubiera llamado Pepe, hubiera aparecido Pepe. Te ha generado una solución que puedes utilizar, ¿vale? Bueno, esto es parte de lo que puede ayudar, ¿vale? Es un ejemplo muy sencillo, hay vulnerabilidades mucho más complejas. La ventaja, que esto ya está disponible para los clientes que utilizan Fortify. Sí que voy a anunciar que este es el motivo por el cual Fortify es líder o ha sido líder y está siendo líder durante más de 13 años seguidos, consecutivos, 13 años en Gartner, no quiere decir que puntualmente lo hayamos sido. Y eso implica que la plataforma no solo es bastante usada, sino que sigue tendencia o da la tendencia al mercado de qué pautas se tienen que seguir, ¿vale? Y sí que ahora le voy a dar paso a mi compañero Jaime, porque como adelantaba anteriormente, no solo vale con la tecnología, aquí se requiere ciertas personas con conocimientos que nos ayuden a seguir depurando todo esto y tener al final aplicaciones seguras. Bueno, muchísimas gracias, Jacinto. Al final, aunque parezca que están creando un analista de seguridad digital, lo que van a hacer las inteligencias artificiales aplicadas en el desarrollo es ayudarnos a cross, ¿vale? Tanto desde el punto de vista de los equipos que están en el día trabajando con el código, como en la parte de los servicios de seguridad, ¿vale? ¿Qué ventajas vamos a obtener el día de mañana cuando empecemos a implementar este tipo de tecnologías? Pues claramente vamos a aumentar la eficiencia y la productividad de los equipos involucrados y de los servicios que estemos consumiendo, si se da el caso. Al final ayuda mucho el tener una base con un contexto correcto de la que partir, ¿de acuerdo? El triaje a día de hoy para las empresas, tanto que tienen un tamaño pequeño como las que son muy grandes, es un gran reto, porque es un trabajo que es muy manual, que realmente necesitas manos y más manos si pretendes escalar, y esto yo espero y sé, que ya lo estamos viendo, que vaya a ayudar a que los equipos de seguridad de aplicaciones no tengan que estar siempre centrados en la revisión de estas vulnerabilidades, sino que puedan escalar y ampliar un poquito el alcance que tienen, el soporte a los desarrolladores, el contextualizar y no estar siempre en la tarea técnica que es
revisar una vulnerabilidad. Reducimos el tiempo de identificación, hay una gran mayoría de categorías que ya no va a hacer falta que el analista la revise o incluso ni siquiera un analista. El desarrollador en el día a día, con todo el contexto que habéis podido ver en el ejemplo del SQL Injection, va a tener normalmente la posibilidad de pasar a la resolución de la propia vulnerabilidad sin que haya vuelto directamente a seguridad y les estemos diciendo, oye, tenéis otra vez una vulnerabilidad alta de inyección de SQL en vuestro código, ¿vale? Costes operativos, al final abarcamos más con menos, ¿vale? Que eso es una cosa que está muy clara. En compañías grandes que tienen, o más que grandes, que tengan áreas de desarrollo grandes y que realmente tiren muchísimo código, en un momento dado van a poder llegar a entrenar con su código a estos modelos. Eso es una gran ventaja porque vas a centrar una inteligencia artificial o ese analista en tus problemas particulares, no en problemas genéricos de la industria. Y, obviamente, reducción de falsos positivos, que es algo que no hemos podido ver, estaba en la demo, pero sentimos el tema de la demo, fantasmas de la demo. Al final se iba a hacer el mismo análisis con y sin la inteligencia artificial y donde se ve el resultado es en la cantidad de resultados y falsos positivos que tienes en el output de los escaneos, ¿vale? Y otra parte que suele ser muy interesante es cumplimiento normativo, ¿vale? Como bien ponía antes Jacinto en la presentación, las inteligencias artificiales son muy buenas con el texto, no solamente a nivel de código, también a nivel normativo, entonces es un mundo donde realmente va a ayudar mucho a que podamos customizar informes, asegurar cumplimientos de una manera mucho más sencilla en vez de a través de estar chequeando en un Excel distintos requerimientos, ¿vale? Entonces, nada, daros a todos las gracias. Me gustaría ver si hay alguna duda que queráis lanzar hacia Jacinto sobre el producto, la funcionalidad de Fortify o en general y poco más. Igualmente estaremos en el booth, en la zona de stands, estaremos para atenderos para cualquier tipo de pregunta que podáis tener, ¿vale? Muchas gracias.